¿Qué tal? ¿Cómo están? Les saludo con mucho gusto. Bienvenidos a Emaús, la lección divina para reflexionar sobre la palabra de Dios de camino hacia el domingo. Estamos ya a la puerta del próximo domingo 30 de nuestro tiempo ordinario. También celebraremos el Domingo Mundial de las Misiones. Vamos a pedirle al Señor que nos conceda, ser colaboradores de su reino, que nunca se nos olvide que todos somos misioneros, que todos somos enviados a anunciarlo en medio de nuestros ambientes. Vamos a iniciar con este momento de oración invocando la ayuda del Espíritu Santo. Decimos todos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesucristo, que vea, que sienta tu presencia viva, que experimente tu perdón. Señor, que vea, que sienta sed viva de ti, que me deje transformar por ti, que me inundes de tu presencia, que me envíes en tu nombre, que actúes tú en mí y por mí. Te pido que me ayudes a quitar la ceguera de mi vida, para poder ver las necesidades de mis hermanos, y te pido que nos envíes el don del Espíritu Santo, para que nos ayude a mirar con amor a los más necesitados, y nos dé la capacidad de ser solidarios con los abandonados, con los pobres, con los que necesitan de tu amor. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Vamos a buscar ahora la lectura del Evangelio del próximo domingo. Seguimos en el Evangelio de San Marcos, ahora será en el capítulo 10, versículos del 46 al 52. Escuchemos lo que nos dice Jesús en el Evangelio. Del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, al salir Jesús de Jericó en compañía de sus discípulos y de mucha gente, un ciego, llamado Bartimeo, se hallaba sentado al borde del camino pidiendo limosna. Al oír que el que pasaba era Jesús Nazareno, comenzó a gritar: Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Muchos lo reprendían para que se callara, pero él seguía gritando todavía más fuerte: Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo entonces y dijo: Llámenlo. Y llamaron al ciego, diciéndole: Ánimo, levántate, porque él te llama. El ciego tiró su manto, de un salto se puso en pie y se acercó a Jesús. Entonces le dijo Jesús: ¿Qué quieres que haga por ti? El ciego le contestó: Maestro, que pueda ver. Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Al momento recobró la vista y comenzó a seguirlo por el camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos encontramos en este domingo con uno de los milagros de Jesús que nos presenta el evangelista San Marcos. Y recordemos que hemos estado escuchando a lo largo de estos domingos cómo Jesús se dirige hacia Jerusalén, cómo Jesús está en camino. Cuando Jesús termina de proclamar el mensaje del reino en Galilea, el relato de Marcos presenta la curación de un ciego en Betsaida. Ahora, a punto de llegar a Jerusalén, y cuando Jesús ha explicado a sus discípulos lo que implica seguirle, recordemos, ¿no?, todo lo que el Señor ha enseñado, cómo Jesús ha puesto a los niños de ejemplo, cómo Jesús ha hablado sobre cómo tiene que ser la relación del hombre con las riquezas, la relación de los esposos, ¿no?, del hombre con la mujer. Todo eso que Jesús ha utilizado para explicarles a los discípulos en qué consiste el verdadero seguimiento. El camino hacia Jerusalén está sirviendo de escuela, por lo tanto, para los discípulos, tal y como lo hemos escuchado cada domingo en estas últimas semanas. El Maestro también, y es muy importante tenerlo en cuenta, les ha anunciado por 3 ocasiones su pasión y su resurrección. Les ha enseñado que el seguimiento implica dar la vida, ponerse en último lugar, optar por el servicio. Pero ellos no han entendido del todo la enseñanza de Jesús. Recordemos que siguen perdidos, ¿verdad?, en esta idea de que Jesús es el Mesías que viene a liberar al pueblo, pero desde la fuerza, desde el poder. Parecen estar ciegos y persiguen lo contrario de lo que el Señor les propone. Están ciegos, están cegados por sus propios intereses.
El Evangelio nos presenta entonces la curación de un ciego. Un ciego dice que estaba pidiendo limosna. Pensemos en la situación de los ciegos en el tiempo de Jesús. La mayoría de hombres ciegos eran mendigos, eran considerados así como una oportunidad de hacer caridad. Bartimeo es la plena imagen de alguien que no tiene nada que ofrecer, nada que declarar. Además, que la ceguera física de Bartimeo no solo suponía una grave limitación física, sino además, pues era visto, ¿no?, en aquella época como un motivo de exclusión por parte de la sociedad judía. Porque recordemos que en la mentalidad cualquier tipo de enfermedad era considerada también como un castigo por parte de Dios. Y esto pues te llevaba a ser excluido de la comunidad. Por eso es que pues vivían de la limosna, la mayoría de ellos. Por eso el Evangelio nos relata que el ciego está al borde del camino, va a decir San Marcos. El camino es el lugar para los marginados. Normalmente un lugar tranquilo, al pie de carretera, pero que este día, como Jesús iba pasando con sus discípulos, habría muchísimo ruido, habría alboroto. Imagínate la dificultad entonces de Bartimeo para entender lo que está pasando. Él acostumbrado al silencio, al abandono, a la soledad, ahora escucha que alguien está pasando por ahí. Nadie lo podía ayudar a llegar donde Jesús estaba. Como muchas veces no hay cristianos que ayuden a los demás, o nosotros que no ayudamos a quien está ciego en el camino y que necesita conocer a Jesús. Para los primeros cristianos, el verbo ver, este verbo tenía un significado más hondo que la mera visión física. Con él expresaban la experiencia del encuentro personal con Jesús resucitado. Recordemos cómo, por ejemplo, cuando María Magdalena se encuentra con Jesús resucitado, ella dice, he visto al Señor. Ver a Jesús era sinónimo de convertirse en discípulo suyo y de seguirle. No es difícil observar las semejanzas entre este ciego y los discípulos. Bartimeo llama a Jesús hijo de David, es decir, reconoce en él al Mesías, como lo hace Pedro cuando Jesús, ¿verdad?, después va a mostrar, cuando Jesús nos va a decir que su mesianismo es entregar su vida. Esa misma confesión hecha por Pedro representa lo que los demás discípulos pensaban de Jesús. El mendigo está sentado junto al camino. Su falta de visión le imposibilita seguir al maestro por el camino. Los discípulos siguen físicamente a Jesús, lo están acompañando, pero en realidad no entienden lo que Él les está pidiendo. No están en el camino, sino al borde, como el ciego. Como aquel mendigo, necesitan ayuda. El centro del relato es el encuentro del ciego con Jesús. Bartimeo, al saberse llamado, deja lo poco que tiene, deja el manto y se acerca. Son 3 acciones concretas las que Bartimeo hace y que te invito a que en esta tarde podamos reflexionarlas. El ciego dice, soltó el manto, que hasta ahora era su seguridad, porque le servía pues para protegerse del frío, para no padecer, para poder dormir cubierto con algo. Quien ha encontrado a Jesús no necesita muchas seguridades materiales. Después dice que dio un salto. Quien ha experimentado alcanzar una meta largamente soñada, sabe bien la alegría que esto produce. El salto del ciego bien podría ser la señal de esa alegría profunda que ha conocido en él la invitación de Jesús. Y por último dice, se acercó. Nadie puede enamorarse de Dios, y esto hay que tenerlo claro, si no se acerca a Él. Este acercamiento es signo de la vida de Bartimeo, que confía totalmente en Jesús. Jesús le hace la misma pregunta que a los hijos de Zebedeo el domingo pasado, ¿te acuerdas? ¿Qué necesitan? ¿Qué es lo que quieren? Pero el mendigo ciego, despojado de todo, solo pide una cosa, pide luz. Cuando Jesús le concede ver, se coloca detrás del maestro y le sigue hacia Jerusalén. Mientras los demás, entre ellos los discípulos, suben a la ciudad santa sin conocer a Jesús, Bartimeo, el que era ciego, el mendigo, se ha convertido en modelo de discípulo. Hay que darnos cuenta de lo que esto significa en el relato de Marcos.
Un personaje secundario encarna actitudes y respuestas propias que deberían ser de los 12, pero que estos pues no han sido capaces de ofrecer. Marcos eligió este relato para cerrar una sección de su evangelio porque vio en él una especie de parábola con la que enseñar a una comunidad una cosa muy importante: ponerse en el último lugar, hacerse servidor y esclavo de todos. Perder la vida es una tarea casi imposible para el ser humano, pero no para Dios. Por eso es imprescindible la súplica y la oración. Hijo de David, ten compasión de mí. Ser discípulo no es fruto de una conquista, sino de un don. Como hemos visto, el camino y la ceguera tienen un valor simbólico en este relato. Sin duda, este simbolismo es muy elocuente para nuestras vidas, porque también nosotros muchas veces, cegados por el mundo, ¿verdad?, no reconocemos que el que está delante de nosotros es el mismo Jesús. Meditemos. ¿Qué nos dice el texto? ¿Qué siento al saber que Jesús pasó y sigue pasando por el camino de mi vida? ¿Me cuesta reconocerlo? Y al reconocer que es Jesús quien pasa junto a mí, ¿qué hago? ¿Qué le digo? ¿Me atrevo a decirle, Jesús, ten piedad de mí, como lo hizo Bartimeo? ¿Cuáles son mis propias cegueras? ¿Estoy dispuesto a recuperar la visión o prefiero continuar en la oscuridad? ¿En qué rincones oscuros de mi vida debe iluminar la luz de Cristo? ¿En qué cosas o situaciones escondo la mirada? ¿Qué es lo que debo comenzar a ver? ¿Recuerdo en qué momento Jesús se detuvo en mi camino y mirándome me llamó? Y si hoy vuelve a detenerse, ¿en qué lugar del camino me encontrará? ¿Qué experimento al saber que Jesús, a pesar de mis cegueras, me llama? Y si Jesús me preguntara, ¿qué quieres que haga por ti?, ¿qué le respondería? ¿Le pediría que la luz de la fe ilumine mi vida, o me perdería en algún otro pedido efímero y superficial? Y en la oración, ¿qué le pido a Jesús? ¿Qué es lo que estás pidiendo a Jesús? Respondamos con esta oración. Señor Jesús, que yo vea claramente la maldad de mis pecados y me arrepienta sinceramente de todos ellos. Que yo vea la vaciedad del egoísmo y comprenda que solo quien pierda su vida por amor al Evangelio se salvará. Que yo vea la razón de mi existencia y comprenda el sentido de mi vida. Que yo vea tu presencia en nuestro mundo y entienda que tú nunca nos abandonas. Que yo vea lo que quieres de mí y me entregue por entero al cumplimiento de tu voluntad. Que yo vea la grandeza de tu amor y me decida a amarte con todas mis fuerzas y todo mi ser. Que yo vea tu rostro en el rostro de mi prójimo y lo ame como a mí mismo. Que yo vea tus huellas en el camino para que también yo pueda seguirte. Que yo vea con fe el camino de la cruz y me anime a seguirlo para encontrarte al término. Que yo vea, Señor, un día la Jerusalén del cielo y allí pueda contemplar eternamente tu gloria. Amén. Contemplemos. No es difícil reconocernos en la figura de Bartimeo. Vivimos a veces como ciegos, sin ojos para mirar la vida como la miraba Jesús, sentados, instalados, sin fuerza para seguir sus pasos, descaminados al borde del camino que lleva Jesús, sin tenerle como guía de nuestra vida y de nuestras comunidades cristianas. Pero a pesar de su ceguera, Bartimeo se entera de que por su vida está pasando Jesús y comienza a gritar una y otra vez: ten compasión de mí. Este grito humilde y sincero, repetido desde el fondo del corazón, puede ser para nosotros el comienzo de una vida nueva. Jesús no pasará de largo. Levántate, te está llamando. Jesús lo está llamando. Esto lo cambia todo, porque Bartimeo soltó el manto, porque le estorba aquello que es su aparente seguridad para encontrarse con Jesús. Luego, aunque todavía se mueve en tinieblas, dio un salto, decidió, y de esta manera se acercó a Jesús. Es lo que necesitamos, librarnos de ataduras que ahogan nuestra fe
y entonces sí ponernos ante Jesús con confianza sencilla y nueva. Cuando Jesús le pregunta, ¿qué quieres de mí?, el ciego no duda. Rabuní, que recobre la vista. Es lo más importante. Cuando uno comienza a ver las cosas de esta nueva manera, la vida se transforma. Cuando una comunidad, cuando una familia, cuando un corazón recibe la luz de Jesús, se convierte. ¿Cuál es la acción a la que nos mueve la palabra de Dios en este domingo? Creo que tres acciones muy concretas. En primer lugar, pedir en la oración que Jesús sane nuestras cegueras. Todos, de una o de otra manera, tenemos unas cegueras. Nos hemos dejado, ¿verdad?, asombrar por lo que a veces el mundo nos ofrece, y esto nos impide ver realmente lo que nos conviene. Entonces, pedirle a Jesús en la oración: Señor, ayúdame a sentirme necesitado de tu luz y haz que esté dispuesto a que tú me cures, a que tú me ilumines. Después, la segunda acción que me mueve esta palabra: que yo sea quien ayude a mis hermanos cegados por el mundo y les conduzca a Jesús. Ok, después de que yo descubrí que estoy cegado, pues también mirar las cegueras de los demás sin juzgarlas, sin señalarlas. Al contrario, preguntarle a Jesús en la oración y ponerme al servicio de Él para cómo voy a apoyar a estos hermanos que están cegados por determinada situación. A veces, y también es una forma muy poderosa de apoyarlos, de estar con ellos, con nuestra propia oración por su situación de vida. Y en tercero, esta acción muy concreta del próximo domingo, ¿no?, que es el Domingo Mundial de las Misiones, pues orar por los misioneros, a ayudar a los misioneros, ¿no?, con las colectas en las parroquias, y sobre todo, pues caer en la conciencia de que yo también soy misionero ahí donde me encuentro. Pues que el Señor, que nos ha iluminado con su palabra, permita que ésta tenga frutos abundantes en nuestra vida. Pido al Señor que los bendiga. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Que el Señor les conceda un bendecido fin de semana. Feliz viernes para todos.